Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo de León y les voy a explicar qué es la programación orientada a objetos y cuáles son sus cuatro pilares fundamentales, lo que son el encapsulamiento, la abstracción, el polimorfismo y la herencia. La idea aquí es entender cómo estos conceptos nos ayudan a escribir código más organizado, reutilizable y fácil de mantener. Para que tengamos un mejor comprendimiento acerca de lo que es la programación orientada a objetos y los cuatro pilares, vamos a tomar como ejemplo lo que es un auto de la vida real. La programación orientada a objetos, o por sus siglas PO, es un paradigma de programación que se basa en el uso de objetos, que son como representaciones de cosas reales. Cada objeto tiene atributos, o sea, las características del objeto, y métodos, que son las acciones que puede realizar ese mismo objeto. Bueno, como primer punto tenemos la abstracción. La abstracción consiste en centrarse en lo importante y ocultar los detalles que no necesitamos saber o conocer. Cuando conducimos, no necesitamos saber cómo funciona internamente el motor o el sistema eléctrico. Solamente usamos el volante, los pedales y los botones que son de arrancar, porque es la parte que nos interesa, que nos importa y que vamos a manipular, porque es en esencia lo único que necesitamos para manejar. En programación hacemos lo mismo, creamos clases que muestran solo lo esencial y ocultan la complejidad interna. Como segundo pilar tenemos el encapsulamiento, el cual consiste en ocultar los datos internos de un objeto para protegerlos de modificaciones externas. Es como si el auto tuviera su motor cerrado bajo el cofre. Nosotros podemos conducirlo, pero no necesitamos ni debemos meter mano directamente al motor o lo que es a la computadora del coche. En programación, esto se logra haciendo que ciertos datos sean privados y solo se puedan modificar a través de métodos específicos. Como siguiente pilar tenemos la herencia, la cual nos permite crear nuevas clases basadas en otras ya existentes, heredando sus atributos y métodos. Siguiendo nuestro ejemplo del auto, podríamos tener una clase padre o una clase general llamada vehículo y de ahí derivar auto, moto y camión. Todas comparten cosas en común, lo que es acelerar y frenar. El coche, la moto y el camión, ambas, las tres, aceleran y frenan. Todas comparten esos mismos atributos, pero cada uno puede agregar sus propias características porque se comportan de diferente manera. Y como último pilar tenemos el polimorfismo. El polimorfismo significa que un método puede comportarse de distintas maneras, como estábamos hablando anteriormente, porque depende del objeto que lo use. Por ejemplo, todos los vehículos tienen el método acelerar, pero no todos lo hacen igual. Una moto acelera distinto que un coche o un camión. La moto, pues vemos que para acelerar tenemos la palanca de cambios en el pie. Y para el coche, pues lo tenemos a la mano. Son distintas maneras de hacer los cambios, para que así podamos acelerar. En código, esto nos permite usar una misma función, pero con comportamientos diferentes según el tipo de objeto. En resumen, la programación orientada a objetos busca representar el mundo real dentro del código usando objetos, y los cuatro pilares, encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo, son la base que le da orden y flexibilidad. Gracias a ello, los programas que tenemos hoy en día son más fáciles de entender, mantener y ampliar. Eso es todo, muchísimas gracias. Como segunda parte del video, voy a explicar dos formas muy comunes de programar. Una es la programación procedimental y la otra es la programación orientada a objetos. Veremos en qué se diferencian, qué ventajas tiene cada una y cómo cambia la forma en la que organizamos nuestro código. Para seguirlo haciendo claro,
Vamos a seguir utilizando el ejemplo de un auto. Haremos un programa que controla un auto. Ese mismo programa lo haré primero con el enfoque procedimental y luego con el orientado a objetos. Voy a empezar con la programación procedimental. Este estilo de programación se basa en escribir una serie de instrucciones paso a paso, como si siguiéramos una receta. Primero tenemos que definir los datos y después escribimos funciones que los usan o modifican. Aquí en este ejemplo de código, que es un ejemplo de programación procedimental, primero tenemos tres variables, que es el color, marca y velocidad. Estas representan la información del auto, pero podemos ver que están sueltas, no pertenecen a ningún grupo. Luego vienen las funciones acelerar y frenar. Dentro de cada una usamos la palabra global velocidad para poder modificar esa variable que está fuera. Esto es una característica del enfoque procedimental. Las funciones trabajan directamente sobre datos globales. En acelerar, la función acelerar, aumentamos la velocidad en 10 y mostramos el mensaje con print. En frenar, la función frenar, primero comprobamos si la velocidad es mayor que 0 y luego la reducimos también en 10. Finalmente, en la parte del programa principal mostramos la información del auto con print f auto y ahí viene la marca. Luego llamamos a las funciones a acelerar dos veces y después a frenar. El flujo en este ejemplo de código es completamente lineal. El programa ejecuta las instrucciones una detrás de otra, como podemos ver, las ejecuta en orden. Este tipo de código es fácil de entender cuando el programa es pequeño, pero si quisiéramos manejar varios autos al mismo tiempo, necesitaríamos muchas variables y funciones repetidas, lo que haría el código más difícil de mantener. Es por eso que aquí entra el otro tipo de programación, la programación orientada a objetos, o PO por sus siglas. La programación orientada a objetos organiza el código de una manera muy diferente. En lugar de tener varias variables y funciones por separado, se agrupan dentro de una clase que representa un objeto del mundo real. En este caso, en este código, seguiremos utilizando el de un auto. Primero, creamos una clase llamada auto. Dentro de la clase tenemos una función especial llamada init, que se ejecuta automáticamente cuando creamos un nuevo auto. En esta función definimos los atributos del auto, su marca, su color y su velocidad, como en el anterior ejemplo. La palabra self se usa para referirse al objeto mismo. Es como decir la marca de este auto o la velocidad de este auto. Luego vienen los métodos, que es acelerar y frenar. Podemos ver que funcionan igual que antes, pero ahora ya no modifican una variable global, sino el atributo del objeto self velocidad. Después, afuera de la clase, creamos dos objetos, auto 1 y auto 2. Cada uno tiene su propia marca, color y velocidad completamente independientes. Finalmente, llamamos a los métodos acelerar y frenar de cada auto. Así cada objeto puede comportarse por sí mismo sin afectar a los demás. En este ejemplo, en este código, el enfoque es más organizado y escalable, porque si en el futuro queremos agregar más funciones, como tocar claxon o encender luces, solo tenemos que agregarlas dentro de la clase y todos los autos las tendrán automáticamente. Esa es una de las grandes ventajas de la programación orientada a objetos. En resumen, en la programación procedimental, el código se basa en funciones y variables globales, y el enfoque está en las acciones. Pero en la programación orientada a objetos, el código se organiza en clases y objetos, y el enfoque está en los datos y su comportamiento. La primera, que es la procedimental, es útil para programas simples y rápidos de escribir. La segunda, que es la programación orientada a objetos, es ideal, es lo más óptimo que tenemos que hacer para proyectos grandes, porque facilita la organización, la reutilización y el mantenimiento del código. Como conclusión, ambos paradigmas sirven para resolver problemas, pero cada uno lo hace desde una perspectiva diferente. La programación procedimental
nos dice qué hacer paso a paso, mientras que la programación orientada a objetos nos dice quién hace qué. Bueno, eso es todo por esta parte del video. En esta tercera parte del video vamos a profundizar en uno de los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos, que es la abstracción. Muchas veces escuchamos que la abstracción consiste en mostrar solo lo esencial y ocultar los detalles innecesarios, pero ¿realmente sabemos qué significa esto? Para entenderlo mejor, vamos a tomar un ejemplo del mundo real, como lo es una cuenta bancaria. Todos tenemos una cuenta bancaria o hemos visto una. Cuando pensamos en una cuenta bancaria, nos imaginamos algo que usamos todos los días, pero si lo llevamos al código, no necesitamos representar absolutamente todo lo que existe en una cuenta real. No necesitamos saber cómo el banco guarda el dinero físicamente, ni cómo calcula los intereses exactos, ni cómo maneja las transacciones entre cuentas. Lo que sí necesitamos son las partes esenciales que nos sirven para resolver el problema. Y eso es precisamente lo que hace la abstracción. Simplifica la realidad, mostrando solo los atributos y métodos importantes para el contexto de nuestro programa. Entonces, vamos a pensar qué cosas son esenciales para representar una cuenta bancaria. Necesitamos algunos atributos como el número de cuenta, el nombre del titular y el saldo. Estos tres atributos son los únicos que vamos a utilizar para este ejemplo. También algunos métodos o acciones que esa cuenta puede realizar, como depositar dinero, retirar dinero y consultar el saldo. Todo lo demás, como cómo guarda el banco los registros, o cómo se genera el número de cuenta, o cómo se generan los estados de cuenta, no los vamos a mostrar en este ejemplo. Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo, nuestro código de Java. Vamos a revisar el código para entender cómo se aplica la abstracción. Primero, creamos la clase cuenta bancaria. Esta clase representa el concepto general de una cuenta, sin entrar en los detalles internos del banco. Luego defino tres atributos privados, como es número cuenta, titular y saldo. Son privados porque no quiero que nadie fuera de la clase los modifique directamente. Esa es otra forma de aplicar abstracción, ocultando los datos y exponiendo solamente lo necesario. Después tenemos el constructor, que sirve para crear una nueva cuenta con un número, un titular y un saldo inicial. Luego vienen los métodos esenciales, que es depositar, el cual aumenta el saldo, retirar, que reduce el saldo siempre que haya dinero suficiente. Y en esta otra parte del código tenemos la parte que es mostrar saldo, que es la que muestra el saldo actual. Todos estos métodos representan las acciones principales que se pueden hacer con una cuenta bancaria sin mostrar cómo funcionan los procesos internos. Ahora, si queremos usar esta clase, podríamos crear un objeto de la siguiente manera. Aquí creamos una cuenta para Ana Pérez con un saldo inicial de 1000 pesos. Luego depositamos 500, retiramos 200 y mostramos el saldo. Desde el punto de vista del usuario, solo importa que el método funcione, no cómo lo hace internamente. Esa es la esencia de la abstracción, interactuar con una interfaz sencilla sin preocuparse por los detalles internos. En resumidas cuentas, la abstracción consiste en identificar las características y comportamientos esenciales de un objeto y dejar fuera todo lo que no necesitamos. En el caso de nuestra cuenta bancaria, abstrajimos el concepto real de una cuenta a una versión más simple, que solo tiene lo necesario para resolver nuestro problema. Gracias a la abstracción, el código es más claro, fácil de mantener y de reutilizar, porque nos enfocamos en lo importante. Y eso es precisamente lo que hace que la programación orientada a objetos sea tan poderosa. Así que la próxima vez que yo diseñe una clase, tengo que pensar en qué atributos y métodos los que realmente necesito y qué detalles voy a omitir. Esa capacidad de simplificar sin perder lo esencial es lo que me permite escribir código más limpio y eficiente.
Eso es todo por este video. Muchísimas gracias.